Buenas tardes, bienvenidos a la primera sesión de este segundo taller en el ciclo de talleres para la capacitación en escritura creativa con enfoque de género. En este segundo taller nosotros nos vamos a enfocar en el género crónica. En el primer taller nos habíamos ocupado de lo que es el cuento, habíamos compartido algunas bases, algunas, algunos conceptos clave relacionados con el cuento. Habíamos visto también algunas posibilidades de escritura valga la redundancia, para escribir cuentos, y habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué cosas podíamos rescatar a partir de esos ejemplos? La metodología con este segundo taller, que está enfocado en el género crónica, como ya les había comentado, va a ser bastante similar, ¿no? Vamos a ver algunos fundamentos del género, algunos representantes clave, vamos a estudiar un par de crónicas y a partir del estudio de estas crónicas vamos a determinar cuál puede ser la manera más idónea de escribir una crónica por nosotros mismos, ¿no? Como muchos de ustedes ya saben, mi nombre es Lourdes Reinaga, yo soy profesora en la Universidad Mayor de San Andrés, además doy cursos de redacción, de escritura creativa, soy editora y soy escritora también, ¿no? Entonces, comencemos con este segundo taller, ¿no? Vamos a comenzar, como les decía, dando algunas definiciones. Del género vamos a comenzar con una introducción. Cuando estamos hablando de crónica, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿No? Es preciso que nosotros tengamos eso bien claro. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito de la evolución del género dentro de nuestro contexto, ¿no? Del contexto latinoamericano más próximo a nosotros. Vamos a hacer una revisión a los primeros cronistas, una revisión bastante a la ligera, debo decir, porque no tenemos el tiempo suficiente para estudiarlos como me gustaría, pero bueno. Queda la invitación a su curiosidad y su sed de aprendizaje, el poder investigar más sobre sobre los textos de los que vamos a hablar, ¿no? En una tercera parte vamos a hablar de una definición de la crónica como objeto, ¿no? Como género. Vamos a hablar a partir de los términos propuestos justamente por uno de los escritores de crónica en Latinoamérica más conocidos, ¿no? Vamos a dar esta definición a partir de la comparación con una criaturita muy particular. Y por último, vamos a ver un par de principios básicos establecidos justamente por escritores de crónicas y las cosas que les ayudan, que nos van a ayudar a nosotros, fragmentitos de crónicas para ir recordando algo de lo que veamos en el punto 3 y en el punto 4, ¿no? Finalmente, para la siguiente sesión, al final de este enlace, les voy a dejar el enlace a una crónica y lo ideal sería que para la sesión del miércoles ya la lean, ¿no? Entonces vengan a la sesión, se conecten ya habiendo leído la crónica, entonces van a estar mucho más ubicados respecto de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? De lo que se va a hablar en la siguiente sesión. En la siguiente sesión nos vamos a meter un poquito más con el tema de la estructura, vamos a ver algunos de los cronistas más famosos y bueno, van a ver que hay para todos los gustos y la diversidad de los temas que tocan nos pueden dar un abanico muy grande de posibilidades para que nosotros nos aproximemos al género y podamos encontrar un autor que sea de nuestro agrado, ya sea por el tema como por el estilo, ¿no? Y que bueno, además de ser una lectura enriquecedora para nosotros, al mismo tiempo nos permita trabajar con este tipo de textos y nosotros mismos poder poner en práctica en nuestra escritura los elementos, digamos, que veamos en los estilos de estos cronistas. Bueno, comencemos. He llamado a la primera parte un pacto para escribir porque necesariamente cuando nosotros nos enfocamos en la escritura de un determinado texto, establecemos un cierto tipo de relación con el lector. Nosotros pensamos en cuál es el efecto que queremos lograr en el lector. Por lo tanto, el tipo de texto que escribamos no va a ser lo mismo dependiendo del lector al que nos estemos dirigiendo, ¿no? Ya habíamos visto algo de esto en el primer taller, es decir, en cuento. Habíamos hablado algo sobre el lenguaje que tenemos que emplear, los espacios en los que se va a difundir, en cuáles son los temas en los que tenemos que pensar a la hora de decidir qué lenguaje vamos a usar, qué tipo de texto vamos a escribir, ¿no? Buena parte de los textos están determinados por una suerte de pacto que el autor establece con el lector, ¿no? Y estos pactos tienen que ser respetados. Por ejemplo, cuando yo me enfrento a un texto de ficción,
que se me vende como eso, como un texto de ficción, es decir, que pueden suceder muchísimas cosas dentro del mundo ficcional que el autor me construye, no me va a parecer demasiado extraño que aparezca un dragón volando. No, no me va a parecer, ¿por qué? Porque el autor me ha dicho, este lector querido, este texto es un texto de ficción. Entonces, puede suceder que va a aparecer algo que no te vas a encontrar en la esquina, ¿no? O sea, yo salgo a la esquina y no me voy a encontrar un dragón. Sin embargo, en una novela sí me puedo encontrar un dragón, y más si se me presenta como una novela de fantasía, ¿no? Entonces, a eso se refiere la importancia de pensar los textos en tanto pactos entre lector y autor, ¿no? En este tipo de géneros, como la crónica, el testimonio, que es toda la literatura de no ficción, en realidad, nosotros estamos pensando en un pacto distinto al de la literatura ficticia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí al lector le vamos a decir, querido lector, lo que te estamos contando es verdad. No está basado en hechos reales, es algo real, es algo que ha pasado, es algo que ha sucedido, ¿no? Y acá también tenemos que tener mucho cuidado, y esto lo vamos a ver en la tercera sesión, pero ya les voy adelantando, tenemos que tener mucho cuidado respecto de lo que nosotros vamos a decir, porque al ser un género más vinculado con lo real, con la verdad, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros protagonistas, las personas cuyas historias empleemos en nuestro texto, sean retratadas de la manera más fiel posible, ¿no? Y no nosotros les hagamos decir cosas que quizás ellos ni dirían, ni pensarían, ni se imaginarían, ¿no? Entonces, en ese sentido, la crónica tiene cierta complejidad, ¿no? Ya quedó listo la parte del pacto. Vamos con la siguiente. Pensando en la crónica actual, sobre todo en la latinoamericana, porque es en la que nos vamos a enfocar, por obvias razones, proximidad y demás, ¿no? Tenemos que pensar en estos tres aspectos. Primero, el pacto, que está vinculadísimo con la verdad. La crónica es un género real, es un género que se presenta desde ya como un suceso real, un suceso verídico, ¿no? Entre la tercera y la cuarta sesión vamos a hacer algunas precisiones cuando estemos hablando de crónica roja, porque yo sé que lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en crónica es crónica roja. Imágenes del telepolicial, los periódicos que cuestan un boliviano, bueno, ahora dos, en donde se muestran fotografías muy explícitas, imágenes muy fuertes y demás, pero bueno, eso lo dejaremos, ¿no? Por ahora nos quedemos con la parte de que la crónica tiene que ver con la verdad, con la realidad. Y ese es el pacto que está aceptando el lector y el pacto que nosotros como autores también le vamos a dar, o viceversa, ¿no? El pacto que nos da, que firma el autor con nosotros como lectores de crónica, ¿no? La crónica desde ya narra hechos reales, siempre. En segundo lugar, tenemos el tema del lenguaje narrativo. Si bien la crónica va a estar contando un hecho real, se diferencia bastante de otros géneros mucho más periodísticos e informativos, del reportaje, de la entrevista, de la noticia como tal, porque sí se ocupa de trabajar un poco mejor el lenguaje, ¿no? Se presta un poco algo de los elementos narrativos de los textos de ficción. O sea, sin abandonar su espacio de verdad, de contar la realidad, procura usar lenguaje y recursos más propios de textos ficticios. ¿Esto con qué fin? Con el fin de hacer mucho más agradable o quizás más impactante la lectura para el lector, ¿no? Es por eso que se acerca bastante al lenguaje narrativo, ¿no? Ahí se nos va a presentar una tensión entre la proximidad y la perspectiva, porque en la crónica se tiene que asumir una determinada perspectiva y suele haber problemas con la proximidad que tiene el escritor respecto de la historia que está contando, ¿no? En cuanto a la estructura, y esto lo vamos a ver en la tercera sesión, la estructura en general de la crónica actual tiene que ver con una pirámide modificada, ¿no? Entonces hay tres tipos de pirámides en este tipo de textos más vinculados con el periodismo, ¿no? La pirámide invertida y esta pirámide modificada o compuesta. Esto lo vamos a ver más adelante. Primero, nos vamos con los principios básicos y cuando estemos viendo las estructuras y estemos planteándonos ejercicios de escritura que cada quien idealmente tendría que hacer en su casa, jejeje, porque bueno, estos talleres de capacitación están orientados justamente a promover la escritura de este tipo de textos, entonces
se asume que se van a dar algunos ejercicios para que ustedes los puedan practicar en su casa y bueno, hacia el final del ciclo se les va a solicitar un ejercicio, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos por partes. Entonces, nos tienen que quedar claras estas cosas. Desde ya nuestro pacto como cronistas implica que estamos contando la verdad, ¿no? Nuestro lector puede acercarse confiadamente a nosotros porque nosotros somos personas honestas, le vamos a contar la verdad. Vamos a ver la tercera sesión, ¿sí? En la tercera sesión vamos a ver algunas cosas complejas respecto a la verdad. No es que sea tan fácil decir, vamos a contar, sí, la verdad, y no sé qué, no, pero no nos adelantemos, ¿no? Tenemos el tema de la verdad, tenemos el tema del lenguaje narrativo, que algo nos va a recordar al género cuento, por eso era importante que viéramos primero el género cuento y estudiemos algunas de las características que tenía respecto del lenguaje narrativo como tal, de recursos narrativos. Si se acuerdan, habíamos visto algo sobre el uso de adjetivos, habíamos visto algo sobre el tipo de construcciones, el tipo de cómo escoger el lenguaje, cómo evitar las repeticiones innecesarias y todo esto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ahora también nos van a servir para el tema de crónica, ¿no? Todo lo relacionado con lenguaje, con selección de palabras, con precisión del lenguaje, economía del lenguaje y escritura lo más pulcra y adecuada posible, ¿no? Y bueno, el tema de la estructura, que les dije que lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Ahora, les voy a dar una cita que me parece que es algo fundamental, ya que estamos acercándonos por primera vez a este género. Bueno, yo sé que no, yo sé que han leído crónicas en el pasado, pero bueno, de esta manera, así estudiándolas, tratando de estriparlas, quizás no nos hemos aproximado a ellas, ¿no? Y les cito, es de Martín Caparrós, un capísimo cronista, por cierto, y dice: la magia de una buena crónica consiste en conseguir que un lector se interese en una cuestión que en principio no le interesa en lo más mínimo. ¿Ven? A partir de esta cita como que ya se nos va planteando, bueno, se va resumiendo, sintetizando dos de las cosas que habíamos visto en el anterior punto, ¿no? Primero, la aproximación con la realidad y segundo, el trabajo en el lenguaje. Esa es la diferencia básica entre la crónica y los textos periodísticos per se, que se ocupa de trabajar el lenguaje, de modificarlo, de jugar con él de manera que el lector pueda encontrar en la crónica un hecho que le interese y pueda encontrar un tema que sea interesante. Respecto de los temas más habituales en crónica, vamos a verlos más adelante y van a ver que responde este principio de una manera súper interesante porque por un lado, si bien los temas que se tratan, de los que se abordan en la crónica latinoamericana actual, sí son temas bastante fuertes, son temas potentes, potables, que pueden dar mucho de sí. También hay historias muy pequeñas y muy particulares a partir de las cuales se pueden desarrollar temas que sí son actuales y son convenientes de tratar, ¿no? Pero eso los vamos a ir viendo a partir de los ejemplos. Ahorita estamos dando primero los fundamentos. Bueno, recordemos, y esto es importante, tal como en el taller de cuento me había puesto un poco intensa respecto de que los cuentos no tienen que necesariamente responder una moraleja, sino que se concentran mucho más en la narrativa y en el juego del lenguaje como tal. Y bueno, esa es la magia. Acá me voy a poner un poquito intensa con el tema de la relación entre la crónica y la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que recordarlo. Es lo primero en lo que tenemos que pensar. Asociar crónica con verdad. Por lo tanto, pongo que es importante recordar que el pacto fundamental de la crónica es con la verdad. No se trata de que se base en un hecho real, sino más bien procura narrar el hecho real. Es bien importante hacer esta distinción. Para que nos quede claro, nosotros podemos pensar en las películas que vemos. Hay muchísimas películas que salen con el rótulo que dice basada en hechos reales. Si nosotros conocemos el hecho real y vemos la película, nos damos cuenta de que es un mundo diferente, ¿no? Si bien tiene puntos en común con la historia real, al mismo tiempo
los directores, productores, guionistas y demás que se ocupan de la realización de una película, se toman ciertas licencias para poder construir una historia que sea mucho más amena y accesible y demás. Pero a veces estas licencias hacen que la historia que se cuenta en la película no tenga, pero así, más del 10% de parecido con la historia real, ¿no? Es como si dijeran, lo cambiaré lo suficiente para no tener que pagar por los derechos. Bueno, no es tanto así, pero sí cambian muchas cosas, ¿no? Como ejemplo, les pongo, hay una película que se llama Sé lo que hicieron el verano pasado. Si ustedes la recuerdan, es una película de terror y es una película que nosotros vemos y pensamos, es que esto no puede pasar. No, esto no pasa. Y realmente la construcción del villano, del asesino, que es cuasi sobrenatural, no es algo, no es algo que va a pasar, no nos vamos a encontrar con seres humanos así, ¿no? Sin embargo, sale con el rotulito de basado en hechos reales. Y les comento que antes de este ciclo de películas, esta saga de películas, porque salieron 2 o 3, si no me recuerdo, mucho antes de eso, a fines de los 80, principios de los 90, salió la primera versión que tenía un título parecido que no tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque era mucho más apegada a la historia real, ¿no? Decía, se basa en una historia real y si ustedes comparan esa primera película con las actuales, bueno, no son tan actuales, ya deben tener como 20 años, pero si comparan ambas películas no tienen nada en común, parecen historias diferentes con una leve base similar, ¿no? Y bueno, a eso se refiere el que un producto se base en un hecho real, ¿no? Puede tomar 2 o 3 puntos que le gustaron y el resto los cambia libremente dependiendo de las necesidades del mercado, del público objetivo, de sus propias preferencias, del género en el que quiere estar y demás. La crónica no hace eso, la crónica no se basa en un hecho, sino que procura aproximarse y ser lo más fidedigna posible con el hecho real, ¿no? Por lo tanto, cabe recordar que requiere un profundo trabajo de investigación y mucho cuidado en la selección del material a usar. Tiene que ver un poquito esto con lo que les estaba comentando hace un momento. Sí se requiere un trabajo de investigación larguísimo. A veces crónicas de 10 páginas son producto de un trabajo de meses y meses de investigación, de entrevistas y demás. Eh, ¿Esto por qué? Porque necesitamos conocer a detalle el tema sobre el que vamos a escribir. Y normalmente no se va a usar todo el material que nosotros consigamos, todas las horas de grabación, de investigación, de espera, o incluso hay momentos en los que no hemos obtenido nada de información mientras estamos haciendo la investigación para poder escribir una crónica. Eso también puede suceder. Y creo que ya les había dicho en cuento también que nos tenemos que acostumbrar a que parte del trabajo que nosotros escribamos vaya a ser eliminado, ¿no? Que no sea algo que vamos a usar al 100%. Tenemos que entender que eso va a suceder. Así como en los trabajos académicos, leemos 50 libros y al final terminamos usando 10. Sin embargo, el haber leído esos otros 40 nos ha servido para llegar a estos 10 precisos, claros y concretos que nos ayudan a elaborar nuestro trabajo de investigación y nos ayuda a acumular un gran bagaje de conocimiento que nos es útil en algún momento de nuestra vida, incluso para desarrollar, aunque sea el pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, entonces, eso en la primera parte. Requiere un profundo trabajo de investigación, conocer muy bien el tema. Es por eso que como estos talleres están orientados a escritura con enfoque de género y prevención de la violencia, es por eso que hacia el final ustedes van a tener unos talleres que se ocupen del Código Niño, Niña, Adolescente y de la Ley 348, que es la ley que sirve para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Eso les va a permitir tener acceso también a estos fundamentos legales y a tener un mayor conocimiento respecto de cuál es la situación legal de las personas víctimas de violencia, ¿no? Y cuáles son los aspectos que se pueden trabajar o no, y formarse ustedes mismos una opinión crítica al respecto, ¿no? Entonces, esas herramientas les van a servir para que ustedes tengan una base en la investigación sobre el tema que quieren tratar. ¿Va a haber otras bases? Sí, claro que sí, porque si ustedes necesitan contar una historia sobre violencia o algo, necesitan conocer muy bien el caso, ¿no? Y en segundo lugar, tener mucho cuidado en la selección del material que vamos a usar.
va justamente a lo que les decía, ¿no? A tener mucho cuidado a qué es lo que vamos a decir y hacerles decir a las personas con las que estamos trabajando. Es un poquito más sencillo cuando estemos trabajando con textos impresos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las leyes va a ser un poco más difícil interpretarlas de una manera poco adecuada o incorrecta, aunque pasa, créanme que pasa, pero es un poquito más complicado que a la hora de transmitir lo que estamos consiguiendo con una entrevista, por ejemplo, ¿no? O sea, si recorto tal parte de la entrevista, corro el riesgo de cambiar el sentido a lo que me estaba diciendo mi entrevistado o mi entrevistada. Entonces, es por eso que tengo que tener mucho cuidado y tener muy claro lo que me está diciendo la otra persona y respetar lo que me está diciendo. No así cortarle por aquí, por allá, y esto me parece más bonito y esto suena mejor. Y no, no, tiene que conservar el fragmento que yo vaya a tomar y a usar de la entrevista, tiene que conservar el espíritu de lo que me quiere transmitir, la esencia, o sea, tal cual me lo está diciendo. Es por eso que dentro de la crónica se trabaja con diálogos un poco más extensos que dentro de una entrevista, ¿no? No necesitan solamente fragmentos más chiquitos, ¿no? Y eso es justamente por eso, para poder mantener el espíritu, la esencia de lo que nos está diciendo nuestro entrevistado y mantenernos también al mismo tiempo dentro del tema que estamos trabajando. Ahora, tenemos que establecer algunas diferencias fundamentales en general respecto de los dos géneros que hemos estado viendo, porque no se pueden confundir. ¿Tienen similitudes? Sí, las vamos a ver más adelante, pero primero están las diferencias que tenemos que recordar y tener bien claras. Como ya habíamos dicho, ya aparezco disco rayado y deben estar por Dios, ya, entendemos. La relación del cuento es con la ficción, mientras que la de la crónica es con la realidad, ¿no? Entonces, el tema de la ficción es bastante complejito, ¿no? Porque en un cuento yo puedo escribir basándome en una historia real, pero ya lo modifico de manera que me parece mucho más interesante, que responde con lo que yo quiero lograr, ¿no? En cambio, en la crónica no puedo hacer eso tan libremente. Tengo que tener mucho cuidado de que lo que esté transmitiendo, lo que esté escribiendo, mi producto final, realmente responda a este pedacito de verdad y de realidad que estoy dando a conocer. Ojo, ¿no? Ojo piojo. El cuento en general tiene una estructura circular, como ya habíamos visto, aunque suele haber excepciones. Literatura es literatura, obvio. En cambio, en la crónica suele haber una estructura piramidal. Como les había dicho, vamos a ahondar eso en la segunda o tercera sesión, porque es el tipo de estructura más próxima a los géneros periodísticos, ¿no? Entonces, tranquis. En el cuento, como hemos visto, hay juegos con el tiempo. Si se acuerdan, habíamos planteado, por ejemplo, una historia base de suceso 1, suceso 2, suceso 3, pero a la hora de escribir el cuento como tal, poníamos primero el suceso 3, luego el suceso 1, luego el suceso 2, o primero el suceso 2, luego el suceso 3, luego el 1. Entonces, había la libertad, una mayor libertad para jugar con los tiempos, ¿no? En la crónica no es que no haya, no es que se restrinja tanto la libertad, sin embargo, se opta más por trabajar con un orden cronológico en general. Cuando veamos el tema de la estructura invertida, vamos a ver que en la parte del encabezado podemos jugar un poquito dando información sobre los eventos más importantes que vamos a contar, pero aún así se procura mantener un determinado orden cronológico, respetar un poquito más la cronología de los sucesos, ¿no? En el cuento hay un mayor empleo de recursos narrativos. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de hacerlo, porque hay una gama mucho más amplia de usarlos, ¿no? No solamente de recursos narrativos, también de recursos poéticos, porque en el cuento hay más espacio para usar, por ejemplo, metáforas, ¿no? Nos ayuda a crear un mejor ambiente, nos ayuda a crear algo más interesante o a detenernos en imágenes. Si se acuerdan, habíamos visto el momento en que el protagonista de la migala del cuento de Arreola se ocupa de llevar la cajita con la araña dentro, ¿no? Entonces hemos analizado ese particular momento del cuento y nos hemos dado cuenta de que tiene una función narrativa, cumple una función dentro del cuento. Este tipo de recursos no se emplea tanto en crónica, porque como lo que estamos buscando transmitir es el hecho real, quizás no hay mucho espacio para poder jugar con comparaciones con otras imágenes, ¿no? No es que no haya descripciones,
que sí hay descripciones. Sin embargo, se procura que sean mucho más cercanas y precisas respecto de la historia que se está contando, ¿no? Que no se alejen tanto, que no vayan a hacer pensar al lector en otras imágenes porque queremos meternos en su cabeza y darle la ilusión de miedo. No, sino porque justamente queremos ser mucho más precisos y decirle, había una araña ahí, ¿no? Hay una araña con la que tienes que tener cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene una exigencia diferente hacia la del cuento en lo que se refiere a recursos narrativos. No es que no los emplea, sí los emplea, pero los dosifica de mejor manera, o sea, se cierra un poquito más, ¿no? Porque no es lo esencial para la crónica. En cuanto al cuento, en el cuento se da la construcción de personajes y acciones. Nosotros hemos visto que lo central en el cuento no es tanto el personaje, sino la acción como tal. El cuento se centra en la acción. Sin embargo, eso no quiere decir que no demos ciertas pistas para la construcción de personajes que sean creíbles para nuestros lectores. Y los construimos. Y hemos visto que en muchos de los casos estudiados esto resulta de una manera formidable, ¿no? Increíble. En cuanto a la crónica, no tenemos la libertad para construir a los personajes y a las acciones. ¿Por qué? Porque no están partiendo de nuestra imaginación, ¿no? Porque existen, porque son criaturas, son o fueron, porque tal vez hagamos la crónica sobre una persona ya fallecida, son o fueron criaturas de carne y hueso. Por lo tanto, nuestra construcción se orienta más bien hacia una investigación de los sucesos y de las personas. Ya no me voy a inventar, ya no tengo que romperme la cabeza pensando cómo voy a presentar una determinada acción o qué es lo que puede pasar o qué es lo que es más creíble o qué no es creíble, sino que tengo que partir de lo que ya he investigado, ¿no? De lo que ya tengo que conocer, y eso es lo que tengo que encontrar la manera de transmitirlo de mejor manera al lector, ¿no? Esa es una diferencia clave. Estas son las fundamentales, ¿no? Sí hay algunas similitudes y aproximaciones, obviamente, pero tenemos que partir por estas diferencias para no confundir una cosa con otra y escribir un cuento y presentarlo como crónica, o viceversa, escribir una crónica excelente y presentarla como cuento, cuando no es así. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos con la evolución. Dentro de nuestro territorio nosotros tenemos un espacio muy rico para la crónica, ¿no? Los cronistas han estado presentes dentro de la historia y la tradición de escritura latinoamericana prácticamente desde siempre, ¿no? Porque como habíamos visto también en la parte de cuento, tenemos una gran tendencia a contar las cosas, primero como seres humanos, pero también como latinoamericanos. Nuestras culturas han estado muy próximas a la oralidad, y esta necesidad de contar es algo que se transmite a partir desde ahí. Pero también tenemos otra tradición que viene de fuera, que tiene que ver también con la crónica y con cómo se escribe y con cómo se cuenta, y esta necesidad de registrar de una u otra manera los sucesos, ¿no? Y mejor si son los sucesos de los que soy testigo en el momento en el que están sucediendo. O los cuento un poco después, pero ya los he visto, digamos, no he estado ahí, nadie me ha contado, yo he visto. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de esta evolución, que es muy interesante este proceso. Voy a hacer unos saltos, solamente un punteo, porque como les dije, no tenemos demasiado tiempo, pero me parece que es muy importante que demos este punteo para que ustedes puedan investigar por su cuenta. Yo sé que esto probablemente esté en el programa de secundaria y ustedes ya lo hayan visto y sea solamente una amable repetición. Sin embargo, no a todos les debe haber sucedido, entonces es importante que lo veamos, ¿no? Ay, ay, perfecto, perdón. Se me coló una diapositiva que no tenía lugar ahí. Sí, este tipo de diapositivas son las que descargo de Slidego. Y son, como ustedes habrán notado, procuran ser un poquito más amables con los participantes y con los talleristas, ¿no? O sea, que darle un poquito más de dinamismo a la presentación que se está haciendo, de manera que sea interesante para las personas que están viendo y no sean las mismas plantillas conocidas de PowerPoint, ¿no? En Prezi también se pueden hacer unas cosas maravillosas, pero he preferido usar estas.
Bueno, disculpen la digresión, regresamos a esto, ¿no? De antecedentes a la crónica latinoamericana contemporánea, ¿no? Y como les dije, probablemente ustedes ya conocen a estos autores, conocen este tipo de textos, pero no está de más que los mencionemos y los trabajemos. ¿Por qué? Porque si bien hemos escuchado de ellos, hemos leído algún fragmentito, es muy importante que nos acerquemos con mayor entusiasmo, ¿no? Desde ya Cristóbal Colón, o sea, sería interesante poder desligarnos de él, sin embargo, no es tan sencillo, ya que sí es uno de los antecedentes importantes para la escritura de la crónica en Latinoamérica, ¿no? Cristóbal Colón tiene una serie de diarios en donde se registran sus viajes y su encuentro con lo que ahora es América, ¿no? No me voy a meter mucho con el tema polémico de la llegada de Cristóbal Colón a América, porque sí es un tema polémico. Sin embargo, el tema de sus diarios sí nos sirve muchísimo para poder ver este tipo de registros que se hacían, ¿no? En el momento en el que los diarios de Cristóbal Colón se escriben, el espacio de literatura era como mucho más amplio y abarcaba otro tipo de géneros que ahora no son tan literarios y que se han orientado más hacia lo periodístico, lo historiográfico y demás, ¿no? Sin embargo, para el tipo de crónica que nosotros estamos escribiendo, sí nos es bastante importante recordar a estos autores y estos textos. El otro gran cronista sería Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, con el libro Naufragios, que se publica en 1555. Hay una cosa bien interesante con este libro porque se publica un poquito antes, pero sin la autorización del autor, entonces tiene que ser retirado para luego ser publicado recién con la autorización del autor. Creo que lo tengo por acá. Eh, Justo lo tengo por acá. Probablemente no lo puedan ver bien, pero este es el texto de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios, y bueno, debería haberles puesto la fotografía en la presentación. Y es sumamente interesante que este tipo de textos, al tratarse de un momento tan interesante y complicado de la historia de la humanidad en general, se puedan leer de una manera bien eh, ágil, sencilla. Son básicamente aventuras de estos primeros llegados, ¿no? De estos primeros cronistas, e incluso cotejando lo que dice un cronista respecto a lo que dice otro cronista, podemos encontrar una idea mucho más precisa de lo que fue la verdad en ese momento, ¿no? O las distintas perspectivas desde las que se cuenta una historia. Hay, por ejemplo, dos cronistas que no llegué a poner, pero bueno, hay uno más que es muy interesante, que se me acaba de ir el nombre, pero el libro, el texto se llama El cautiverio feliz, que es de un hombre, un conquistador que llega y es apresado por los mapuches. Sin embargo, el libro obviamente cuenta el cautiverio que ha tenido, ¿no? Sin embargo, el cautiverio que tiene entre los mapuches no es para nada un cautiverio donde lo torturen o lo lastimen o lo maltraten, o sea, no, es el tipo de cautiverio feliz, en donde realmente el hombre puede descubrir la complejidad de aquellos que él pensaba que eran unos otros imposibles de conocer y de entender y que eran unos salvajes y que no sé qué, pero viviendo con ellos se da cuenta de que no era así la cosa, sino que eran una sociedad compleja e interesante y se puede identificar con sus captores. Entonces, a tal punto que no quiere irse de ahí. Entonces, esa es otra crónica también muy interesante que nos muestra diferentes perspectivas respecto de los sucesos, ¿no? Hay igual otros soldados que escribieron y se me van los nombres, por Dios, que escriben y dicen, no, es que no ha sido tan lindo como lo plantean, si ha sido una cosa muy fuerte, muy terrible, si hemos actuado con violencia cuando no era necesario. Entonces, hay una serie de cosas sumamente importantes, ¿no? El otro texto es la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que es de 1552 del Fray Bartolomé de las Casas. Esta probablemente sea mucho más conocida, ¿no? Es una crónica en donde Fray Bartolomé denuncia las injusticias que estaban teniendo los españoles respecto de los indígenas aquí en América, ¿no? Entonces él va contando un montón de sucesos muy fuertes que luego otros autores han recuperado. Les tengo también este libro. Es una cosa increíble para quienes quieran leer
crónica de los primeros cronistas. Además que estos libros que les estoy mencionando los pueden encontrar en internet, están para descarga. Yo también los tuve en PDF primero, se pueden encontrar y se pueden descargar para que uno pueda leer en las palabras de estos autores qué es lo que ellos han escrito, ¿no? Y esto les digo porque hubo un momento en el que yo estaba dando clases de, no era de crónica, era de escritura académica, y para uno de los ejercicios usamos justamente un fragmento de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Entonces había que leer este texto y responder una serie de preguntas siguiendo una estructura establecida, la estructura de un ensayo, si no mal recuerdo. Y bueno, uno de los estudiantes me dijo, no, pero le dicen, no, usted está inventando, que esto no existe, que no sé qué, así se puso bastante terco y por, por esa clase sí se retiró, me parece, y no quiso hacer el ejercicio porque él no creía que lo que estaba leyendo fuera real. Él pensaba que era una especie de, no sé, intentar dogmatizar o algo así, cuando en realidad yo había elegido este fragmento justamente porque era controversial y para poder escribir, aquí hago otra digresión, para poder escribir correctamente, para acostumbrarse uno a perfeccionar las habilidades en escritura académica, primero, luego de aprender la estructura y de acostumbrarse a hacer oraciones y de acostumbrarse a organizar las ideas y la argumentación y demás, es saludable enfrentarse a textos que nos generen ciertas polémicas o escribir sobre temas que nos generen polémicas. ¿Esto por qué? Porque así nosotros vamos a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona cómoda, y vamos a ser capaces de escribir sobre temas difíciles, sobre temas que nos incomodan. Y una vez que logramos vencer este escollo, vamos a poder escribir básicamente sobre cualquier tema, ¿no? Es un consejo que también les daba cuando estábamos hablando de cuentos, si se acuerdan. ¿Cómo escribo lo que me perturba? ¿Cómo escribo lo que me incomoda? Entonces, este es un ejercicio muy interesante, saber cómo escribir aquello que me pone nerviosa, aquello que me cuesta tanto, ¿no? Y bueno, me salió un poquito del tema, pero bueno, iba por el texto de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Aparece también en varias películas, en varios textos se lo menciona, es que quizás de la lista que les he puesto, aparte de Cristóbal Colón, el autor más conocido, ¿no? En esta lista también tendría que entrar nuestro queridísimo don Felipe Guamán Poma de Ayala, que es el que escribe el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, que se publica en 1662, bueno, se escribe en 1662, pero luego permanece muchísimos años, muchísimas décadas, incluso siglos perdido, hasta que es reencontrado y luego se da a conocer, ¿no? Que es básicamente una carta muy extensa al rey en donde Guamán Poma de Ayala va denunciando lo que está sucediendo acá, ¿no? Con los encomenderos, cuál es la situación, hace una construcción muy interesante sobre cómo es la vida en, en, en América, cuáles son las creencias que se tienen, cuáles son los modos de vida que existen y demás, ¿no? Entonces, el tipo de texto que trabaja Felipe Guamán Poma de Ayala es bastante apasionante y muy interesante incluso para ser leído ahora, ¿no? No lo recomendaría quizás para leerlo en secundaria, sin embargo, para la edad que tienen ustedes o el espacio que están ocupando como estudiantes de las escuelas de formación superior, creo que es un buen momento para leer por lo menos algunos fragmentos. O sea, tiene 1000 páginas, es enorme el texto, pero pasan bastante rápido, no sé si se pueden ver. Además que tiene los gráficos, las ilustraciones, que también se pueden leer, ¿no? Porque tiene toda una interpretación respecto de los mismos, ¿no? Bueno, esto es una parte de los antecedentes que existen a la crónica tal y como la comprendemos en Latinoamérica, ¿no? Y vamos con la parte de la evolución de la crónica. Los primeros cronistas que ya habíamos visto que tienen que ver con los cronistas españoles y primeros cronistas locales, incluso podemos mencionar ahí un poquito de los comentarios reales. Y bueno, estoy haciendo un salto hacia el modernismo, que es un momento en donde se ha formado, digamos, un hito respecto a la crónica también en toda Latinoamérica, ¿no? Sobre todo Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se da una proximidad muy importante entre el trabajo literario con el trabajo periodístico. Muchos poetas modernistas, sobre todo, además de escribir poemas, de escribir algunos relatos cortos y demás, tienen que ejercer el oficio de periodistas porque lamentablemente la poesía ni paga ni pagará cuentas, ¿no?
Entonces, ejerciendo el oficio de periodista es que ellos también logran mantenerse, sostenerse y ciertos recursos de la escritura literaria invaden el espacio de la escritura periodística y viceversa. Esto tiene repercusiones más adelante. Si nosotros pensamos en el momento del boom, tenemos a nuestro gran autor Gabriel García Márquez, que también era periodista, ¿no? Y hay varios de los, en general en la escritura de García Márquez, sí podemos encontrar algunos rasgos del periodismo, del tipo de escritura periodística que se cuelan en su escritura literaria y viceversa. Aprovecha los recursos que aprende a manejar muy bien la escritura literaria para escribir sus textos periodísticos. Y él mismo lo comenta, ¿no? En Vivir para contarla, y bueno, en las entrevistas también lo contaba, que él tenía que trabajar y le pagaban por metro. Entonces le daban una cinta de papel, tenía que ir escribiendo, escribiendo, escribiendo y le pagaban por metro. Entonces, para ocupar un poquito más de espacio, para tener un poquito más de sueldo, digamos, que le paguen un poquito mejor, trabajaba el lenguaje tal y como lo haría en un texto literario, es decir, sin alejarse de la parte de la verdad y la realidad y que es un texto periodístico, obviamente, aprovechaba los recursos de la escritura literaria para poder tener un mayor espacio y una mejor respuesta. Entonces, evidentemente, y de manera así y viceversa, bueno, y viceversa, también estas peculiaridades periodísticas como ciertos datos, ciertas precisiones numéricas, ciertas cosas que suceden dentro del periodismo como tal, la recurrencia a citas, ciertos manejos de diálogos y demás, terminan aterrizando en sus textos ficticios, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros mencionemos la relación y el gran vínculo que existe entre el trabajo literario y el trabajo periodístico, ¿no? Es un momento fuerte en el modernismo, pero que luego avanza también. En cuanto a la nueva crónica latinoamericana, que es en donde nos vamos a ir centrando a partir de las siguientes sesiones, ya a finales de esta sesión y las siguientes, obviamente, tiene que ver con la recurrencia al lenguaje y elementos narrativos propios de la literatura, como les decía, sin por ello caer en la ficción. Aunque hay una excepción, que si no mal estoy es Martín Caparrós, que después de haber escrito tantísima crónica se dedica a escribir una novela, es una novela de ciencia ficción, que parece que está bastante interesante, todavía no la he leído, pero siendo Caparrós es como el sello de garantía de que sí va a suceder, ¿no? Todavía hay algunos cronistas que sí exploran algo de ficción, pero bueno, en general la nueva crónica latinoamericana se está asentando desde ya por sí misma sobre sus propios piecitos y sí está trabajando un poquito del tema del lenguaje y recurre a elementos narrativos que son propios de la literatura. Y repito, a riesgo de sonar demasiado cargoso y que me detesten, sin por ello caer en faltar a la verdad. Continuemos. Esta es la parte que más, que quizás nos resulte más entretenida, ¿no? Vamos a plantear una definición de la crónica, pero a partir de la definición que ha dado un cronista, ¿no? Entonces no es tanto una definición teórica, pero que si nosotros vamos a comprender porque la imagen a partir de la que construye esta definición, ¿sí? Construye la definición a partir de una imagen sumamente interesante, ¿no? Vamos. Usé, para empezar, una imagen que viene de una página en donde solo dicen que el autor es Insina y es depositphotos.com, que es la página de la que tomé la imagen del ornitorrinco, ¿no? Es importante que mencionemos estas cosas, de dónde provienen, ¿no? Para no seguir propagando esa práctica tan mala, nociva y horrible que es la del plagio, ¿no? Pero a veces puede ser que alguien lo haga sin querer, ¿no? Entonces solamente toma una imagen porque está ahí, está bien bonita y no dice de quién es, ¿no? Y eso es plagio, ¿no? Eso es plagio. Tenemos que decir si no encontramos los datos, pues decimos que no encontramos los datos, ¿no? No las hacemos pasar por propias. Bueno, cito. Juan Villoro define de esta manera la crónica, ¿no? Dice, si Alfonso Reyes juzgó que el ensayo era el centauro de los géneros, la crónica reclama un símbolo más complejo.
el ornitorrinco de la prosa. Estoy segura de que todos ustedes saben que es un ornitorrinco, lo han visto en biología en un montón de veces en colegio, porque además es uno de los animales que más se nos queda, ya que tiene muchas peculiaridades, ¿no? Su piquito, sus patitas, la cola, su cuerpito, su forma de reproducción. Entonces, tiene un montón de peculiaridades que hacen que quizás sea una de las criaturas que menos se nos va a olvidar, que vamos a recordar quizá de mejor manera por muchísimos años más, ¿no? Cabe hacer una digresión acá, que cuando se encontró al primer ornitorrinco y se lo llevó a Europa y fue disecado, los científicos buscaban los puntos por los que creían que se había unido diferentes partes de animales para formar a esta criaturita, ¿no? Es así como un pequeño Frankenstein. Aunque bueno, el nombre del monstruo es monstruo porque Frankenstein es el nombre del creador, ¿no? Si leen la novela sabrán que tengo razón, pero el punto es este, ¿no? Juan Villoro, igual otro cronista, presenta a la crónica como un ornitorrinco de la prosa. ¿Por qué un ornitorrinco? Porque, y la imagen nos lo dice, es una criatura sumamente particular que parece ensamblada a partir de otros fragmentos, de los fragmentos de otros animales, en este caso de otros géneros, pero que al mismo tiempo, desde su rareza, desde su peculiaridad, desde todas las cosas extrañas que tiene, consigue funcionar. Entonces funciona de buena manera. Eso es algo muy importante, ¿no? Vamos a ver, Juan Villoro sigue, ¿no? Sigue diciendo por qué considera que es el ornitorrinco de la prosa y vamos con el siguiente, ¿no? Esta imagen sí es una imagen que tomé de imágenes libres y no encontré mayores referencias. Según Juan Villoro, el ornitorrinco, que sería la crónica, está compuesto por estos elementos. Y luego vienen otros autores que dicen que posiblemente hay más elementos y hay algunas cosas que Villoro no está tomando en cuenta. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en esto, ¿no? Entonces, al ser un ornitorrinco de otros géneros, de otros espacios, está conformado por teatro, autobiografía, novela, reportaje, cuento, ensayo y entrevista, ¿no? ¿Qué tendría de la autobiografía? El nivel de involucramiento del cronista respecto del tema que está trabajando. En el momento de hacer la investigación, el cronista se va a meter de una u otra manera y cuando esté contando la historia que quiere contar, escribiendo el texto que quiere escribir, inevitablemente va a poner algo de su parte, va a jugar una parte de sí mismo, ¿no? En cuanto a la novela, estaría tomando las descripciones que se usan en las novelas, ¿no? O sea, la precisión a la hora de construir los retratos dentro de las novelas, ¿no? Porque en una novela sí nos damos el espacio para construir el retrato del personaje y darle un poquito más de espacio que en un cuento, por ejemplo, ¿no? Entonces es de ahí que el ornitorrinco, que es la crónica, toma el gusto por construir los retratos de las personas que está presentando en la crónica que está contando. Del reportaje, el tema de la investigación, ¿no? El meterse en un determinado tema y de ir construyendo una investigación útil, ¿no? Del cuento estaría tomando algo de la aproximación al evento como tal, a la acción, y cómo en el cuento hay una gran precisión de palabras, que es algo que habíamos visto en el anterior módulo, en el anterior taller, ¿no? En el cuento es muy importante ser bastante preciso con las palabras porque no se tiene demasiado espacio para poder desarrollar cosas, ¿no? Entonces, la precisión y la contundencia del cuento es aquello que aprovecha la crónica, ¿no? En cuanto al ensayo, está la posibilidad de argumentar, de incluir argumentos que reflejen una determinada posición con respecto a un determinado tema, porque bueno, hay temas que uno no puede dejar pasar así de la manera más objetiva posible, alejándose, ¿no? Porque van a haber temas bien complicados necesariamente, ¿no? O sea, si mi tema va a ser investigar sobre trata y tráfico o sobre violencia, entonces es muy probable que tenga que argumentar en algún momento qué soluciones se pueden tomar o qué es lo que está mal en esto que estoy contando, ¿no? Y de la entrevista estaría tomando
los diálogos, ¿no? El intercambio de palabras, el intercambio de pregunta, respuesta, toma esto, que también es parte de la investigación previa para poder desarrollar una crónica y que luego también sirve para transcribir la crónica. Bueno, no para transcribir, sino para escribir la crónica como tal. Y ahí es donde sí entrarían transcripciones de fragmentos de entrevistas. Como les había dicho desde el principio, procurando respetar la intención y la idea central, la esencia de aquello que el entrevistado está diciendo. Vamos con el siguiente. Nuevamente la misma imagen. Y continuamos con Villoro, ¿no? ¿Qué dice? La crónica es un animal cuyo equilibrio biológico depende de no ser como los 7 animales distintos que podría ser. Es decir, si bien la crónica es un ornitorrinco que está formado por una serie de piezas, y es algo que ya les había dicho 2 diapositivas atrás, que está formado por una serie de piezas que parece que no ensamblan entre sí, en realidad sí ensamblan, y cada una cumple una función, ¿no? Entonces, depende muchísimo de que haya un equilibrio entre todas esas funciones para que nosotros podamos tener una crónica que sea adecuada, una crónica que sea válida, una crónica que funcione y esté cumpliendo el objetivo que nosotros le queremos dar, que es el de transmitir un tema que, como habíamos visto en una de las primeras citas, logre interesar al lector, quizás en un tema que antes ni se le había pasado por la cabeza, ¿no? O que lo había visto de manera muy superficial y luego piense, oh, por Dios, esto es cierto, no lo había visto de esta manera o no lo había pensado. Entonces, la idea también de la crónica es hacer que el lector reaccione ante algo, conozca algo, pero al mismo tiempo reaccione respecto de eso. Ya sea para decir, ay, qué lindo, no, genial, sí hay que seguir apoyando, o para decir, por Dios, no, esto ya no puede continuar, hay que hacer algo, tengo que actuar de alguna manera, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Con que haya un equilibrio para que cumpla la función que nosotros queremos que cumpla. ¿No? Y que no nos engolosinemos demasiado en una cosa o demasiado en otra para que no se termine siendo un ornitorrinco medio monstruoso, ¿no? Y bueno, como sucede en la mayor parte de los géneros, en todos diría yo, el resultado exitoso va a depender de que nosotros practiquemos, leamos mucho, comprendamos cuál es la manera en que los autores están trabajando este tipo de géneros, cómo se enfocan los temas, cómo se acercan a las personas, cómo las presentan después y nosotros mismos podamos experimentar la escritura, ¿no? Es cierto que ha habido casos muy polémicos de cronistas que han presentado ciertos temas que han sido bien polémicos en su momento y que han tenido un cierto resultado, y cuando han llegado a las voces o a oídos y ojos de los primeros involucrados, ellos han dicho, ¿por qué me has presentado de esa manera si yo no soy así? ¿Por qué me has hecho decir eso si yo no he dicho eso? No te he dicho en ningún momento, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con el pacto y con el respeto que se hace también con los entrevistados, ¿no? Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo se me ocurre si estamos pensando en escribir una historia sobre violencia, nosotros estamos bastante acostumbrados porque nos bombardean los medios a ver historias más del estilo Rosa de Guadalupe, a ver historias más un poquito exagerando y victimizando demasiado a las personas, ¿no? Y eso es revictimizar a la persona. No es muy ético de nuestra parte ponerla de una manera en la que quizás ella no quiera ser representada, ¿no? Porque necesitamos un poquito de empatía, ¿no? Darnos cuenta de que son personas como nosotros, somos personas todos iguales, todas iguales, y en ese sentido es que tenemos que trabajar con base en el respeto, ¿no? En el respeto y procurar dar la perspectiva de la persona que nos está brindando su historia, aun cuando quizás no estemos de acuerdo con lo que nos está diciendo. Ahora, ¿qué pasa si no estamos del todo de acuerdo? Lo podemos poner en algún momento de la crónica, ¿no? Decir, y esta opinión medio que, no sé, pero respetando lo que quiere decir, ¿no? Tampoco lo voy a usar lo que dice para atacarle, y es porque así son así esas personas, sino es solamente mostrar mi distancia si no estoy de acuerdo con algo que se dice, pero no por eso le voy a quitar la voz, no por eso voy a
cambiar lo que me está diciendo para que mi crónica salga como yo quiero, ¿no? No funciona así, ¿no? Entonces, es un espacio en el que tenemos que tener mucho cuidado y ya vamos a ir viendo ejemplos bien complicados también y que nos van a servir para comprender a qué me estoy refiriendo, ¿no? Ahorita quizás un poquito sea chino mandarín, no para todos, muchos entenderán, pero para algunos sí están perdidos, no, suele suceder, ¿no? Todos nacimos sabiendo, vamos aprendiendo y a medida que vayamos leyendo vamos a perfeccionar nuestros conocimientos y aterrizar mejor respecto de aquello que estamos trabajando. Bueno, como última parte vamos a ver algunos principios básicos, son 4 principios que estamos viendo, solamente estamos recordando algunos, hay otros más, obviamente, hay otros más, tal como les mencionaba que cuando vemos la definición de Villoro como el ornitorrinco de 7, donde se reúnen 7 otros géneros. Hubo otros autores que dijeron, sí, pero es que te falta también mencionar tal cosa, pero es que te falta mencionar que puede haber un vínculo con poesía o puede haber un vínculo con tal cosa, ¿no? Entonces, sí, es posible que haya más, pero ahorita vamos a ver solamente estos básicos para poder pasar a ver los 2 ejemplitos y luego en las siguientes sesiones ir desarrollando algo más. Les repito que les voy a dejar los títulos y los enlaces para los textos que sería ideal que leyera para la siguiente sesión, ¿no? Vamos con estos principios básicos. Albert Chillon es un cronista, un periodista que plantea estos 4 procedimientos de escritura más o menos por la década de los 70. Casi 50 años, sí hace 50 años, casi, porque fue de 70 y tantos. Son como 50 años de que se plantean estos principios y procedimientos de escritura, sin embargo, todavía tienen muchísima relevancia y todavía se aplican de alguna u otra forma a la escritura de la crónica en Latinoamérica, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué. Porque son fundamentos esenciales, digamos, ¿no? Primero, la construcción escena por escena. Es decir, relatar la historia a partir de escenas concatenadas. Nosotros ya habíamos visto esto hace varias diapositivas, cuando estábamos planteando el tema de que la crónica es que propone la reconstrucción de un hecho a partir de una narración más bien cronológica de lo que sucede, ¿no? Entonces, obviamente, la historia se va a ir articulando a partir de escenas que estén unidas unas a otras de un modo o de otro, ¿no? Entonces, obvio. El segundo procedimiento de escritura que tiene que ver con la escritura de crónica es registrar el diálogo. También habíamos visto un pantallazo de esto previamente. ¿Por qué? Porque en la crónica, más que citas breves, sí hay el espacio para recurrir a diálogos completos, a diálogos un poquito más extensos. Ustedes habrán visto que muchas veces dentro de los periódicos se recurren a citas breves, ¿no? Así bien cortitas, con comillitas, ¿no? Entonces, hace esto, dijo tal autoridad y verás los resultados y no sé qué. Entonces, hay cititas bien breves. Y muchas veces esto se presta a que las personas entrevistadas digan, no, pero es que yo no he querido decir eso. Has cambiado lo que yo quería decir al solamente recortar la primera parte y la última parte, porque todo lo que está en medio es lo que yo realmente quería decir. No has respetado lo que yo te he dicho. Y no siempre esto sucede por una mala fe del escritor, sino que a veces por la prisa del periodista. Entonces le mete como puede, está cansadísimo, tiene que entregar 5 notas, entonces le mete como puede y se acabó, ¿no? Y sale una cosa así espantosa que el mismo entrevistado luego está ahí renegando, ¿no? Que me pasó en mi familia, reniegan mucho cuando los entrevistan y les hacen decir cosas que no. Por eso en la crónica tenemos que tener muchísimo cuidado, y ya parezco disco rayado con esto también, tenemos que tener mucho cuidado con no hacerles decir a nuestros entrevistados cosas que ellos no han dicho. Por eso también nos da la crónica, nos permite este espacio y de hecho es algo que se recomienda, como ustedes están viendo, recurrir a diálogos completos, ¿no? Entonces podemos hacerlo, podemos reconstruir estos diálogos a partir de notas o de grabaciones que tengamos. Dentro de la investigación que nosotros hagamos, es mejor si cuando hacemos entrevistas procuremos grabar lo que está pasando. Puede haber situaciones muy excepcionales en las que nosotros no podamos grabar.
Puede ser que la persona a la que entrevistemos nos diga, no, no quiero que me grabes, no, no quiero que me grabes, no me grabes y no sé qué. O puede ser que nosotros estemos procurando hacer alguna investigación en espacios como la cárcel, en donde no se pueden ingresar grabadoras, solicitar el permiso es todo un lío, entonces para eso es mejor solamente llevar lapicito y un cuaderno y procurar tomar notas lo más detalladas posible, ¿no? Lo mismo, si la persona no quiere que se le grabe, se le tiene que respetar, pero sí procurar anotar en nuestro cuadernito de campo lo más esencial de la entrevista, ¿no? Me gustaría que hiciéramos un modelo de fichas de entrevista para poder saber cómo guiar una entrevista de mejor manera. Sin embargo, no tenemos el tiempo ni el espacio, pero como les dije, no está prohibido investigar después de esto. De hecho, les doy punteo solamente para que ustedes salgan corriendo y digan, no, hay tanto que tengo que aprender y puedan buscar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que registrar el diálogo. Para poder registrar el diálogo de manera pertinente, tenemos que tener algo que registrar. Como tenemos algo que registrar dentro de nuestra crónica, fácil, con una investigación previa. En esa nuestra investigación previa tenemos que tomar notas, apuntes y claro que sí, grabar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, eso. Punto de vista de en tercera persona. Entonces, es algo recomendado en la crónica, aunque no siempre sucede, pero está esto de asumir la tercera persona como un punto de vista, ¿no? O sea, contar desde una tercera persona, un espacio que tome cierta distancia de la primera persona, pero al mismo tiempo no sea una mirada omnisciente que lo quiera y pretenda saber todo, ¿no? Y por último está el retrato global y detallado, que tiene que ver con la descripción a detalle de las personas y de los espacios, que es algo de lo que les había hablado cuando les estaba mencionando la proximidad de la crónica con la novela. Es una de las patitas del ornitorrinco, digamos, ¿no? Esto, de la elaboración de retratos globales y detallados, ¿no? Cabe recordar, a partir de lo que hemos ido viendo ahora, primero, que en la crónica importa mucho la veracidad. Para poder tener veracidad, es decir, verdad, contar un hecho real de la mejor forma posible, de la manera en que mejor se acerque a la realidad, necesito primero tener un gran proceso. Además, mucho más fieles y muchísimo cuidado respecto de cómo estoy usando estos recursos narrativos. ¿Por qué? Porque finalmente nuestra crónica es un tipo de texto vinculado con la realidad, ¿no? No es ficción. Por lo tanto, si bien no está prohibido usar recursos narrativos, es importante usar recursos narrativos. Estos recursos narrativos tienen que estar bien dosificados para que mi lector no se confunda y piense que está leyendo una historia de dragones cuando no es así, ¿no? Entonces, eso. Tengo acá el ejemplo, el primer ejemplo, les voy a dar dos ejemplos cortitos. El primer ejemplo es de Alex Ayala, se llama Hágalo usted mismo, y que está justamente en la vida de las cosas, sí, está en la vida de las cosas, y vamos a ir viendo algunas cositas, ¿no? Cito. La última invención de JPM, jubilado de 65 años, es un diminuto reloj solar que elaboró con un trozo de escoba, un clavo y una pita con la que se ajusta la muñeca. Se trata de la versión minimalista de otro que instaló en un tronco del patio de su vivienda en Santa Cruz de la Sierra y que calibra en verano y en invierno. El pequeño se lo regaló a su nieta hace unas semanas. Lo hice justo para ella, para que se preocupe por averiguar por dónde entra y sale el sol cuando el cielo está claro, me explica, para incentivarla. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ir viendo el uso del diálogo, porque el autor procura darle un espacio mucho más extenso al diálogo que le da el protagonista de su crónica,
¿no? Y también tenemos la descripción del objeto del que está partiendo todo por donde va a ir el resto de la crónica, ¿no? Y que tiene que ver con la construcción de un artefacto. Es muy interesante porque dentro de los textos, de buena parte de los textos de Alex Ayala, utiliza las historias personales, individuales de las personas en las que entrevista y con las que trabaja para poder contar una historia mucho más compleja, para poder hablarnos sobre un tema que es mucho más complicado, que es actual. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, es un por ejemplo, ¿no? Entonces, acá también podemos ver que hay un uso bastante interesante del lenguaje, hay un lenguaje muy preciso, se está refiriendo exactamente hacia donde nos quiere llevar, nos está llevando hacia donde nos quiere llevar, es muy preciso, es bastante directo, no es muy complicado, sin embargo, se puede leer fácilmente y es hasta de cierta forma atractivo para la lectura, ¿no? Sería un ejemplo, ¿no? Y bueno, también lo ideal sería que ustedes encuentren la crónica, la lean de forma completa y vean qué cosas pueden identificar de lo que hemos visto hoy, ¿no? El segundo ejemplo viene de Leila Guerriero, que es de La voz de los huesos. Cito: no es grande, 4x4 apenas, y una ventana por la que entra una luz grumosa, celeste. El techo es alto, las paredes blancas sin mucho esmero. El cuarto, un departamento antiguo en pleno 11, un barrio comercial de la ciudad de Buenos Aires, es discreto. Nadie llega aquí por equivocación. El piso de madera está cubierto por diarios y sobre los diarios hay un suéter a rayas, roto, un zapato retorcido como una lengua rígida, algunas medias. Todo lo demás son huesos, tibias y fémures, vértebras y cráneos, pelvis, mandíbulas, los dientes, costillas en pedazos. Son las 4 de la tarde de un jueves de noviembre. Patricia Bernardi está parada en el vano de la puerta. Tiene los ojos grandes, el pelo corto. Toma un fémur lacio y lo apoya sobre su muslo. Los huesos de mujer son gráciles. Y es verdad, los huesos de mujer son gráciles. La voz de los huesos. Este también es un gran ejemplo del tipo de trabajo que se hace con la crónica, ¿no? La descripción inicial, porque este es el fragmento inicial de este texto, que además, si no mal estoy, este es el de Guerriero que gana un premio. Varios de ellos han ganado premios, pero bueno, si ven, la descripción del cuarto es llamativa, es precisa, nos podemos imaginar el espacio y además parte de la descripción del cuarto para ir centrándose en la descripción de los huesos que están rodeados, que están amontonados, apilados dentro de este espacio, ¿no? Entonces va presentándonos una imagen para aterrizar en otra imagen y luego a continuación en lo que sigue de la crónica va a ir contando los hechos que nos han llevado a este momento, ¿no? Que, cuál es el trabajo de Patricia Bernardi, cuál es el trabajo de sus colaboradores y qué es lo que están haciendo ahí. También les pongo este ejemplo como solamente para ir viendo algunas cositas y lo ideal sería que ustedes busquen esta crónica, o por lo menos esta parte, porque esta crónica sí está en internet para descargar. Sería lo ideal que busquen esta crónica y lean este fragmento y el resto a partir de las cosas que hemos dicho hoy respecto de crónica latinoamericana, ¿no? Crónica latinoamericana actual, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Y sí, veamos las cosas de las que hemos hablado y si tienen alguna relación o no con estos ejemplos. Yo sé que son fragmentos muy cortitos, sin embargo, creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar y que no las estoy diciendo todas porque no me voy a quedar solo yo con la posibilidad de hacer el análisis, ¿no? La siguiente sesión sí les voy a dar un punteíto más sobre esto y vamos a entrar con otros ejemplos. Bueno, con esto estaríamos terminando esta primera sesión introductoria a la crónica como género. La siguiente sesión, ya saben más o menos cómo es la metodología, ¿no? Nosotros trabajamos un poquito más en la primera y la tercera sesión sobre cositas algo más pesaditas en cuanto a teoría, historia y demás. Y la segunda y la cuarta van un poquito más con el tema de la escritura, con los tips de escritura, con los consejos de escritura, posibilidades de escritura también, ¿no? Y en la siguiente sesión nos vamos a complicar un poquito con eso, vamos a trabajar con la estructura y ahí la dejamos. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Eso sería todo conmigo por hoy
y nos vemos. Adiós.